rato y me dejaron tirado en aquel lugar. Mis ropas de fiesta estaban rotas, mi camisa, mi cuerpo estaba desbaratado. Me quedé tirado todavía como 1 hora en aquel lugar. Luego de esa hora comencé a incorporarme. Apenas podía caminar. Iba arrastrándome por las calles, recostándome de los automóviles y de las esquinas de los edificios. Cuando llegué a mi barrio, comencé a tocar en las ventanas de donde vivían los miembros de la pandilla y les dije: levántense, vamos esta noche a pelear a este lugar. Los miembros de la pandilla se levantaron. Hacía apenas unos meses que me habían elegido como líder de la pandilla. La policía había arrestado a todos los líderes y en las votaciones, cuando tenía 12 años de edad, salí como presidente de los Seven Crowns. Me había hecho de un nombre tan popular que cuando se mencionaba el nombre de Gambuster, las personas tenían temor. En el vecindario donde yo vivía, los vecinos me veían como un buen niño. Yo trataba de tener una buena figura, pero a 3 cuadras de mi vecindario, las personas tenían temor cuando pasaba por allí. Sabían quién yo era, sabían en las muchas ocasiones que nos habíamos enfrentado en peleas callejeras. Me habían visto pelear y había cierto respeto hacia mi persona. Despertamos la mayoría de los miembros de la pandilla. Fuimos a este vecindario donde vivían estos otros pandilleros. Cuando llegamos a este vecindario, todos estaban dormidos, todas las luces estaban apagadas, las casas eran de madera. Fuimos y compramos gasolina, regamos gasolina en todas las casas, porque no sabíamos cuáles eran las casas de los pandilleros. Así que regamos gasolina en todas las casas y le prendimos fuego. Cuando comenzó el fuego a quemar las casas, las personas comenzaron a salir corriendo hacia afuera. Venían algunos desnudos, otros semidesnudos, gritaban y corrían de las llamas. Y afuera estaban los miembros de la pandilla, con bates de béisbol, con tubos en las manos. Y todo el que salía de las casas era golpeado salvajemente. Hombre, mujer, niño, niña, todo el que salía del hogar era golpeado. Vinieron los bomberos y comenzamos a dispararle a los bomberos, a dejarlos fuera del alcance de aquellas casas, hasta que las llamas consumieron aquel lugar. Algunos de los miembros de la pandilla fueron arrestados, pero eso no los detuvo. Sentíamos que ahora había respeto. Comenzamos a dedicarnos a una violencia tremenda. Se publicaban en los periódicos los hechos de las pandillas en las calles. Y era algo terrible. Personas secuestradas y torturadas y muertas. Amigos míos de 12 años de edad muertos en mis manos debido a la violencia de miembros de otra pandilla. Nos dedicábamos a robar. A veces en un mes habíamos robado hasta 82 automóviles. Las casas de carro nos daban llaves maestras y robábamos automóviles nuevos. Y ellos nos compraban estos automóviles nuevos cada vez que los robábamos y cambiaban la numeración de los motores y los papeles. Teníamos mucho dinero entrando en las pandillas. Siempre estábamos bien vestidos, siempre estábamos bien acicalados. Usaba los zapatos más caros, usaba la ropa más cara. Tenía mi cuerpo lleno de prendas por donde quiera, brazaletes de oro, cadenas de oro. Estaba siempre bien acicalado. Me gustaba mucho ir a las fiestas. Iba a los nightclubs donde no se permitían menores, pero ponía $50 en las manos del portero y todos los miembros de la pandilla entrábamos en aquellos lugares. Lugares solamente para adultos. Solamente dábamos unos $100 en la puerta y todos entrábamos. El dinero todo lo compra, hasta la perversión. Y recuerdo que estando en ese tipo de vida, en esa condición, cuando íbamos al cine, aprendíamos cómo robar al estilo de los zampones de la mafia. Y nos dedicamos a hacer asaltos, nos dedicamos a robar en establecimientos comerciales, dedicamos a robar en bares, en nightclubs, nos dedicamos a hacer toda clase de cosas para tener dinero en nuestra pandilla, para comprar armas, para divertirnos, para tener, como dice el joven hoy, to have a good time. Esto era todo lo que nos interesaba. Y un día planeamos el robo de $35,000 en cigarrillos. Robamos ese camión, estaba cargado de cigarrillos. Y recuerdo que nos los llevamos. Y como no podíamos abrir las puertas, lo tiramos por un precipicio. El camión comenzó a dar vueltas por el precipicio y al dar contra las rocas, las puertas se abrieron. Y toda esta mercancía quedó al descubierto. Toda la noche estuvimos descargando aquella mercancía. Y un comerciante de San Juan nos dio $20,000 por aquella mercancía. Al otro día, en la primera plana de los periódicos apareció la noticia:
profesionales roban $35,000 en cigarrillas. Y éramos todos muchachitos los que habíamos hecho aquel trabajo. Al otro día, los miembros de la pandilla, cuando tomaron el periódico, comenzaron a decir: nosotros lo hicimos, los Seven Crowns lo hicimos. Y aquello hizo que la detective inmediatamente comenzara a arrestar a algunos de los miembros de la pandilla. Algunos habían comprado motocicletas nuevas, otros habían comprado automóviles y ninguno trabajaba. Y la detective empezó a arrestar uno por uno. Recuerdo que la detective fue a mi casa y le dijo a mi madre: aquí vive Gamboster. Mi madre, como tenía mal carácter, le dijo: aquí no vive ningún Gamboster, aquí solamente vive mi hijo. ¿Y cómo se llama ese tu hijo? Le dice mi madre: él se llama Emerson. Y dice: pues ese es el que estamos buscando. Y le dice el detective: cuando le echemos el guante encima, va a crecer en la cárcel, porque no menos de 40 años de cárcel le esperan. Yo había salido de mi hogar un momento, había ido a vender una mercancía robada y cuando regresé, mi madre estaba llorando. Me había hecho una maletica y me había sacado un pasaje de avión. Me dijo: hijo, vete de aquí, tus amigos están en la cárcel. La detective ha venido 3 veces a buscarte. Vete a la ciudad de Nueva York, consíguete un trabajo, allá tú puedes cambiar tu vida. Oh, qué tremendo. El hombre piensa que un trabajo le puede cambiar su vida. Hay hombres que dicen: si yo me cambio de ciudad, yo voy a cambiar. Pero se cambian de ciudad y no cambian nada. Yo he conocido hombres que me han dicho: el día que yo me case, yo voy a cambiar. Pero se casan y se ponen peores. Y dicen: cuando tenga hijos, voy a cambiar. Y tienen hasta 10 hijos y se ponen peores. Porque no es el lugar el que cambia, no es el matrimonio el que cambia, no es tener un buen trabajo lo que cambia. Lo único que cambia se llama Jesucristo. Solo Cristo puede cambiar la vida del hombre. No es la ciudad, no es el país, es el poder de Cristo. Cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y me fui a la ciudad de Nueva York, una maletica con 2 camisas y un pantalón y $10 en mi bolsa, no tenía nada más. Cuando llegó el avión al aeropuerto Kennedy, que antes se llamaba La Guardia, ahora se llama Kennedy. Cuando llegó el avión a ese aeropuerto, recuerdo que yo no sabía para dónde ir. Nos bajaron del avión y yo me bajé y fui a tomar un autobús donde todo el mundo tomó el autobús, todas las personas, me monté en él. Llegó a un lugar y me dijeron: get out, para afuera, ya llegamos. Y cuando me bajé estaba en la calle 42 de Manhattan. Oh, yo nunca había visto edificios tan grandes. Allí está el Empire State Building, allí están todos los teatros. Es una calle llena de teatros con muchas lucecitas. Y yo nunca había visto tantas lucecitas. En una avenida en Puerto Rico todo lo que había visto era un teatro, pero ahí habían 100 teatros, uno detrás de otro. Y aquello me causó curiosidad. Y allí tenía mi maletica con 2 pantalones y la camisa y me quedé viendo las lucecitas. Y había un hombre parado debajo de unas luces y pensó que yo lo estaba mirando a él. Y se enojó mucho. Y vino para donde yo estaba hablándome en inglés. ¿Qué? Tengo monos en la cara, ¿por qué me mira? Empezó a decir palabras obscenas. Entonces a mí me dio risa y me comencé a reír. Me dice: ay, todavía te burlas de mí, ya venía a golpearme. Le digo: espérese. Yo no me estoy riendo de ti. Lo que pasa es que yo no te estoy mirando a ti, estoy viendo esas lucecitas. Entonces me dio mi maleta en la mano, la valija, y me dijo: ¿de dónde vienes? Le digo: acabo de llegar de Puerto Rico. Y me dice: ¿y dónde vives? Le digo: pues no sé, acabo de llegar y no sé dónde voy a vivir. Y me dice: mucho gusto, a mí me dicen el cubano. Y yo le dije: bueno, mucho gusto, a mí me dicen Gamboster. Mire qué apodos tan feos. Ahora me dicen el hermano, el ministro, el aleluya. Qué nombre tan lindo nos dan ahora de cristiano. Gloria al Señor. Y me dice este muchacho: si no tienes dónde vivir, te puedes quedar en mi casa. Y yo le dije: bueno, si me haces el favor, me quedo en lo que consigo un trabajo. Aquel muchacho era traficante de heroína en la ciudad de Nueva York. El diablo no me puso un ministro, no me puso un hermano, me puso un traficante de heroína. Óigame, y si usted viera la casa que él me ofrecía, yo pensaba que era una casa grande, una casa bonita, pero era un apartamento donde no había nada, solo un lavamanos. Y era de grande como esta plataforma el apartamento. Y ahí había una cama y un lavamanos, no había nada más. ¿Y sabe
apartamento del grande de esta plataforma. Y cuando yo entré al apartamento, yo pensé que tenía una buena alfombra, pero sonaba feo. Y era que había millones de cucarachas en el piso. Cada vez que caminaba se oía crush, 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 las cucarachas. Me dice este muchacho, le digo yo a este muchacho, yo quiero que me ayudes a conseguir un trabajo. Y me dice, ¿por qué quieres trabajar? Y le digo, porque no tengo dinero. Y me dice, aquí tú no necesitas trabajar para tener dinero. Y le digo, ¿cómo está eso? Me dice, aquí solo los tontos trabajan. Aquí el que es listo no tiene que trabajar. Yo le dije, pero solo tengo $10, me hace falta dinero. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar 3 palabras en inglés. Y cuando tú aprendas esas 3 palabras en inglés, todo lo que tú necesitas para tener todo el dinero que tú quieras. Y yo le dije, ¿y cuáles son esas 3 palabras? Y me dijo, ya te las voy a enseñar. Nos montamos en el tren subterráneo. Y cuando íbamos en el tren subterráneo me dijo, te voy a decir la primera. La primera palabra es stick. Óigame, yo ni atención le estaba prestando. Yo nunca me había montado en un tren debajo de la tierra. Aquello estaba muy oscuro y aquello iba muy rápido. Yo tenía mis ojos bien abiertos. Yo quería saber a dónde íbamos por allá abajo y cuál iba a ser el final de nosotros. Y no podía decir stick porque había estado, como no sabía inglés, me ofrecían cosas en el avión, pero yo no sabía qué decir. Imagínese, presidente del club de inglés. Y no podía ni pedir agua. Y comencé a decir stick, stick, hasta que dije stick. Y me dijo, muy bien, ya tienes la primera palabra, te faltan 2. Y me dijo, la segunda palabra es M. Y yo le digo, este es fácil, porque esas son las 2 primeras letras de mi nombre. Y me dijo, pues dilas. Y yo dije, M. Y me dijo, bueno, ahora te falta la última palabra. Y le digo, cuando yo aprenda esa palabra, yo no tengo que trabajar. Me dice, no. Tengo todo el dinero que yo quiero. Y me dijo, sí. Y dímela rápido, que la quiero aprender. Y me dijo, bueno, la última palabra es off. Y yo dije, off. Me dijo, di las 3 palabras juntas. Y yo dije, stick 'em up. Me dijo, ya está. No tienes que trabajar. ¿Sabe usted qué quiere decir stick 'em up? Arriba las manos. Oiga, y él tenía razón. Aquello eran como palabras mágicas. Cada vez que yo me le paraba detrás a una persona y le ponía una pistola en la espalda y le decía stick 'em up, oiga, me regalaba toda su cartera con dinero y retratitos. Y hasta se quitaba el reloj y los anillos y me los daba. Oiga, yo decía, ahora sí que estoy yo bien parado en esta ciudad. Con 3 palabras mágicas, stick 'em up. Y la gente me da, oiga, me daban todo el dinero. Hasta el change. Hasta el sencillo. Y a veces yo caminaba por la calle, stick 'em up, stick 'em up. Y me decía, no me mates, aquí está todo, tenga. La ciudad no me cambió. Un viaje a la ciudad de Nueva York no me cambió. Lo que había hecho era graduarme a una escala mayor. En la ciudad de Nueva York comencé a odiar a toda persona que no hablaba español. A unos latinos que no hablaban español eran mis enemigos. Yo era muy nacionalista y yo decía que un latino no tenía ningún negocio hablando inglés. Odiaba a los italianos, odiaba a los irlandeses. Todo el que no era latino era mi enemigo. Y yo me acuerdo muy bien que a veces caminaba con una cuchilla de botones aquí en la bolsa de mi pantalón. Y a veces miraba un muchacho que parecía italiano y me acercaba a él y le decía con una sonrisa, hey brother, are you Italian? Y me decía, oh yes, I am. Y sacaba mi cuchilla de botones y cortaba su rostro, su cuello. Y el muchacho comenzaba a gritar en la calle, comenzaba a llamar a la policía. Yo caminaba lejos de él con una sonrisa de satisfacción porque para mí ese era mi enemigo. Y había herido a un enemigo. Nunca lo había visto antes, pero para mí era mi enemigo.